Un valiente periodista descubre la verdad y se da cuenta que Claudia Sheinbaum no ganó las elecciones y la verdadera ganadora de la presidencia fue Xóchitl Gálvez. Pero ¿esto tiene algún sentido? La verdad es que no, y aquí te lo explico. Verán, gente, las elecciones pasaron ya, pero creo que hasta que los diputados, senadores y en este caso la presidenta electa tomen protesta, podremos seguir esperando noticias al respecto de si ganó o no ganó o lo que sea. Aunque por ejemplo en este caso a Claudia Sheinbaum ya le entregaron su constancia de que ella ganó la elección presidencial, pero las personas que están en contra del movimiento de la Cuarta Transformación van a seguir opinando que esto fue fraude y algo parecido como lo que ocurrió en este caso. Y la última noticia al respecto es que un periodista, si es que pudiéramos llamarlo periodista realmente, porque creo que de verdad hay personas que se esfuerzan por obtener información relevante haciendo verdadero labor periodístico, y Pedro Ferriz de Con no es realmente alguien a quien yo consideraría un periodista, pero él se hace llamar un periodista. Bueno, Pedro Ferriz de Con es de esos periodistas de la vieja escuela, y literalmente de la vieja escuela, porque el señor tiene 73 años y básicamente lleva toda una vida dedicándose a presentar noticias, pero no de una manera imparcial, sino siempre parcial y siguiendo sus propios intereses económicos más allá de la verdad, buscando la primicia de la noticia y no la veracidad de las mismas, es decir, de la clase de periodistas que no quieren verificar si una cosa es cierta o falsa, sino en ser el primero o la primera que revela esta información, lo cual es sumamente preocupante. ¿Por qué? Porque si te has hecho de un nombre en el ámbito periodístico y tú sales a decir algo, muchas personas te van a creer aunque sea falso o aunque no hayas verificado esta información, y esto es sumamente peligroso hablando de medios informativos. Así que lo más importante en el periodismo no tendría que ser quien dice primero la noticia, sino quien dice la verdad. Pedro Ferriz de Con es uno de los más fieles defensores del PRI y el PAN por obvias razones, ya que mientras estos partidos estuvieron en el poder, él se benefició de ser uno de los voceros noticiosos de estos partidos, y con eso muy seguramente grandes cantidades de dinero fluían de las arcas públicas hacia las cuentas del señor Ferriz. Y desde que llegó Morena al poder, pues han pasado casi 6 años de estar completamente enojado y frustrado por no poder seguir gozando de ese beneficio económico que le traía el ser el primero en gritar las noticias por más falsas que fueran. Pasó todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador criticando cualquier decisión política y supuestamente haciendo análisis políticos con otras personas como él, poniéndose en escenarios catastróficos de lo que le iba a pasar al país, poniéndonos al mismo nivel que Venezuela, que Cuba, diciendo que ya se venía una crisis económica y ese tipo de cosas. O sea, siempre mostrando, digamos, el lado apocalíptico de lo que podría llegar a pasar en algunas otras realidades si sus sueños más guajiros se hicieran real. Y fue uno de los más fieles defensores de Xóchitl Gálvez porque creía que con ella le iban a regresar los beneficios políticos y económicos que antes tenía. Y fue una de las personas, al parecer, que más sufrió el golpe de realidad electoral obtenido el 2 de junio pasado ante la derrota de Xóchitl Gálvez. Pero siguiendo esta idea falsa de que como él y sus más cercanos iban a votar por Xóchitl Gálvez, pues eso significaba que todos en México iban a votar por Xóchitl Gálvez, y como perdió, pues eso solo podía significar una cosa, y es que hubo fraude, porque la limitada percepción de la realidad de Pedro Ferriz de Con no podía comprender cómo su candidata, que por cierto fue la peor candidata que pudieron haber escogido para competir contra Claudia Sheinbaum, pues había perdido frente a la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, como en su cabeza había ocurrido un fraude, iba a hacer hasta lo imposible por encontrar la evidencia que demostrara que hubo un fraude electoral en estas pasadas elecciones. Y contrario a todo pronóstico, obtuvo la evidencia que comprobaba el fraude electoral, o al menos la evidencia que cree él que demuestra el fraude electoral. Ya que en un video que hizo público en sus redes sociales, Pedro Ferriz de Con dijo haber encontrado, gracias a algún ingeniero, algún grupo de personas expertas en tecnología o unos hackers aparentemente, el algoritmo utilizado para cometer el fraude electoral, pero hace mucho énfasis en la palabra algoritmo. Y al momento de grabar este video, pues él no ha mostrado realmente esta evidencia y no ha mostrado ni siquiera cuál
cuál es el algoritmo del que según él está hablando y que según él demuestra el fraude. Pero antes de continuar quiero explicarles qué es un algoritmo para que una persona como Pedro Ferriz de Con no venga a cuentearlos. Yo les voy a explicar qué es un algoritmo y si no quieren creerme les voy a dejar acá abajo el link donde van a poder meterse ustedes a la página y descubrir toda esta definición e incluso a mayor profundidad. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas definidas, no ambiguas, ordenadas y finitas que permiten llevar a cabo una tarea. Esa es la definición general de lo que pudiera ser un algoritmo. Pueden ser algoritmos tan básicos como un algoritmo que te explique cómo atornillar un tornillo o hasta un algoritmo que si tú metes un dato lo multiplique por otro dato y te dé el resultado. Básicamente una calculadora como las que usan en tu casa o como las que tienes en tu teléfono se basan en algoritmos. Obviamente algunas calculadoras tienen algoritmos más complejos que otras, pero básicamente son algoritmos de entrada, procesamiento y salida. Bueno, y de acuerdo a Pedro Ferriz de Con, que seguramente no sabe la diferencia entre un algoritmo, un software o el hardware de una computadora, pues hubo un algoritmo que supuestamente modificó los resultados de la votación. Pero ¿cómo hizo este supuesto algoritmo para modificar los resultados de la votación? Multiplicaba por 20 los votos de Claudia Sheinbaum y dividía entre 10 los votos que había obtenido esta Xóchitl Gálvez, o cómo realmente operaba este algoritmo de acuerdo a lo que dice Pedro Ferriz de Con. Pues miren, lo que supuestamente hacía este algoritmo, de acuerdo a lo que dice Pedro Ferriz de Con en el video, era que si tú contabas 2 votos para Xóchitl Gálvez y 1 para Claudia Sheinbaum, el algoritmo reflejaba lo contrario. Es decir, en vez de que Sheinbaum tuviera un voto, en su conteo reflejaba los 2 votos que había obtenido Xóchitl Gálvez y en el conteo de Xóchitl Gálvez reflejaba el voto obtenido por Claudia Sheinbaum. O sea que básicamente cruzaba los datos. El de Claudia se lo pasaba a Xóchitl y el de Xóchitl se lo pasaba a Claudia Sheinbaum. O sea que ni siquiera es que fuera un algoritmo supuestamente muy complejo, sino que era un algoritmo bastante sencillo, al menos como les digo, de acuerdo a la información que tiene Pedro Ferriz de Con, y que supuestamente le dio un equipo de expertos en tecnología que después de utilizar quién sabe qué tantos programas se dieron cuenta que esto fue lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque Pedro Ferriz de Con no niega que hubo una candidata con más de 30 millones de votos y otra candidata con menos de 20 millones de votos, pero dice que a quien le pertenecían los votos al final no es como lo dijo el INE en su conteo. Pero esto no tiene lógica alguna, ya que aunque el sistema del INE hubiera sido hackeado por este mágico, aterrador y muy tenebroso algoritmo, todo el mundo se hubiera dado cuenta del hecho, ya que las personas en las casillas, los funcionarios y personas encargadas se hubieran dado cuenta que al momento de ver los resultados en el conteo digital del INE, pues los datos estaban al revés. Pero en miles de casillas se comprobó cómo el resultado que arrojaba el INE en su plataforma digital del conteo rápido y la del conteo final, pues concordaban con el resultado de las mantas pegadas fuera de las casillas. Y obviamente aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. Había casillas donde ganaba la votación Xóchitl Gálvez, ya que si tenemos en cuenta que Gálvez obtuvo 17 millones de votos, pues obviamente es de esperarse que en algunas casillas haya ganado en votación sobre Claudia Sheinbaum. Pero el que tomen exclusivamente las casillas donde ganó Xóchitl Gálvez y quieran creer que esas casillas reflejan el mismo resultado que todas las otras casillas en el país, no va a hacer que esto sea cierto, por más que este tipo de personas se quieran creer esta mentira. Y la verdad es que aunque me pareció mentiroso y patético el intento de Pedro Ferriz de Con de querer venir a meter nuevamente duda en un proceso electoral que ya está más que definido, pues hasta da tristeza ver a un señor de casi 80 años que se siente más listo que todos los demás y que cree que encontró la verdad y solamente él sabe cómo se encontró esta verdad y él era el único que podía descubrirla o algo parecido. Creo que para su edad ya debería pensar en retirarse y vivir su vejez tranquilamente, porque a esa edad, o sea, de más de 70 años, ya cualquier coraje pudiera tener alguna consecuencia para su salud y pues ya está mayor. O sea, ya hizo lo que pudo, seguramente tiene algunos milloncitos en su cuenta bancaria, entonces pues ya debería disfrutar su vejez. Pero supongo yo que él ya se creyó su mentira de que él es uno de los periodistas honestos, aunque nunca lo ha sido. Y pues la verdad es que Xóchitl Gálvez perdió las elecciones por más que les duela, y tan fue así que en la supuesta protesta que hicieron en el INE hace unas semanas no se juntaron, yo creo, ni 1,000 o 2,000 personas, así que eso demuestra que nunca existió el mal llamado fenómeno Xóchitl Gálvez que iba a derrotar al malvado y aterrador tirano que era Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, ya saben que ustedes tienen la última palabra y me encantaría leerlos acá abajito en los comentarios. ¿Ustedes creen que Pedro Ferriz de
Desecon encontró la verdad o solamente le robaron unos cuantos miles de pesos por ponerle en un documento de Word un supuesto algoritmo que demuestra un fraude que nunca ocurrió. Los leo acá abajito en los comentarios. Además, si les gustó el video ya saben que pueden dejar su me gusta, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que haya un nuevo contenido y no se pierdan de nada nuevo. De esta forma también ayudan a que el canal siga creciendo y llegando a cada vez más personas. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente video.